Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Vamos a abrir en Facebook. Bueno, va entrando la gente, de a poquito, un poquito más tímido. Están en Abrimos sube. en punto hoy. Sí. Como siempre. Obvio. Por supuesto. Vamos a compartir el video. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, como siempre, a quienes es la primera vez, les contamos un poquito. Nosotros, al finalizar el seminario del día de hoy, mañana, alrededor del mediodía, les va a llegar por correo electrónico el material de la presentación del día de hoy, y también el link al video en YouTube para que lo puedan revisar nuevamente y refrescar los contenidos, y también van a tener el acceso a el especial de preguntas y respuestas, o el consultorio de preguntas con David, que es exclusivo para quienes participan tanto a través de Zoom como en Facebook. Quienes participan en Facebook, es muy importante, por favor, no se olviden de dejarnos en los comentarios su correo electrónico, así les podemos enviar esta invitación y también el material. Bueno. Bien, parece que Emma, bienvenido, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bienvenido. Emma. ¿Pato se ve? ¿Se me escucha? ¿Hola? Sí, a Pato parece que se le ha trabado un poquitito cuando subido el video, me parece. Ahí está, sí. Estaba escribiéndole a Pato que la había trabada. Bueno, perdón. en la grabación capaz que salga bien. Sí. Bueno, David, hoy es Sí. la segunda clase, ¿no? Hoy es la segunda parte de factor de potencia. Vamos a ver muy rapidito cómo calcular en una carga monofásica los capacitores, en una carga trifásica, cómo calcular las protecciones de un banco de capacitores. Vamos a ver qué tanto podemos revisar un poco de cómo leer la factura y qué información nos da la factura de energía eléctrica. Así que hoy tenemos bastante. Y bueno, cualquier cosita que da el webinar de preguntas y respuestas del jueves que viene. Segunda clase de 4, sería la última de este mes, pero tenemos, como dijo Pato y acaba de decir David, tenemos una última clase, ahora va a entrar Pato, no pasa nada, tenemos una última clase de lo que sería preguntas y respuestas, tanto del webinar 1 de factor de potencia como este webinar 2. Y el mes que viene, otras 2 clases más, sería 3 y 4, y su respectiva clase, donde ahí probablemente David lo va a pensar si le deja hacer preguntas del webinar 1 y 2. Vamos a ver. No, sí, En mi caso, todo se puede escuchar, digamos. De ahí. En mi caso, David, el tiempo es tirano. Como vas a estar hablando sobre cómo leer una boleta de luz y demás, vamos a hablar de lo que es Productos Rocker, la prestadora de servicio que tenemos nosotros en lo que es la línea 918A y demás, como para que hablar y comentar un poco de algún... ¿Cómo no? Ahí volvió Pato. David, Volvió Pato. ¿querés arrancar con la... Sí, cómo no. Hola. Ahí volvió. Hola. De mí que se corte completamente todo, pero bueno, por suerte no. Muy bien, les voy a mostrar una cosita, un segundo, y después les comparto la presentación. Esto es algo que siempre me preguntan, y la vez pasada también han preguntado. Esto es una pinza cofimétrica, así le llamamos. En realidad mide muchísimas más cosas. Van a ver ahí que hay volt, después ampere, después dice kilowatt, o sea, potencia activa, después kilovolt-ampere, o sea, potencia reactiva, potencia aparente, kilovolt-ampere reactivo, potencia reactiva, coseno de phi, y al último dice energía. Coseno de phi. Está retornando por algún lado. Pato. Dice energía.
y empieza a contar un tiempo. Capaz que no nos escucha Pato, pero... Sí, sí, estoy acá, estoy acá. Ah, bien, porque retornaba por ahí. Sí, era yo, perdón. No pasa nada. Muy bien, entonces, esa herramienta, por ejemplo, nos va a servir para determinadas situaciones, y las facturas de energía, y por supuesto, no las últimas, sino varias de las últimas, o los últimos 12 meses, para hacer algunos cálculos y dimensionamientos de lo que es compensación de energía reactiva. ¿Ahí lo ven? Sí, sí, sí. A ver, ¿ahí lo ven en pantalla completa? Así es. Sí. Perfecto, entonces, en esta parte 2, vamos a repasar pero muy rápidamente cosas que ya las venimos charlando. Relación entre potencia activa, reactiva y aparente, era un triangulito, potencia activa, potencia reactiva, y lo que cerraba el triangulito, en la flechita celeste, era la potencia aparente, y entre paréntesis tienen las unidades en las que se mide cada uno para que no se pierda. El ángulo entre la potencia activa, que se mide en watt, y la potencia aparente, que es la que se mide en volt-ampere, se llama phi. Les podríamos haber puesto otra letra, pero se llama como la letra griega phi. Entonces el coseno de ese ángulo es el famoso coseno de phi. Con lo que aparece ahora, S igual a P cuadrado más Q cuadrado raíz cuadrada, podemos saber la relación entre esas tres potencias: aparente, activa y reactiva. El coseno del ángulo es potencia activa sobre potencia aparente, y la tangente del ángulo me da otra relación que es, todo esto lo veníamos hablando, pero me da otra relación que es la potencia reactiva dividido la potencia activa en watt. Entonces, con esta base no hay que perderla de vista, es importante, porque como les comentaba, hay distintas tarifas, en general en domicilios, salvo en Tucumán, pero después en el resto de los lugares no se suele penalizar a domicilios por factor de potencia bajo. Y después lo que tenemos es una penalización en determinado tipo de tarifas con un coseno de phi bajo, y en otras tarifas, en grandes consumidores, en general, y eso también depende de la distribuidora, pero en general, lo que tenemos es una penalización por tangente de phi alto. Ahí la tangente funciona al revés. Pero hay que conocer todo esto, porque de eso va a depender la información que vamos a poder sacar de la factura y el asesoramiento que vamos a poder dar a nuestros clientes. Entonces, con las energías pasaba algo muy similar que con las potencias. La energía activa, la energía reactiva y la energía aparente tienen exactamente la misma relación que las potencias. Entre paréntesis tenemos ahí las unidades en las que se mide: watt hora o kilowatt hora, que es la energía activa; volt-ampere reactivo hora, volt-ampere hora. Bueno, entonces, las relaciones que hay entre estos triángulos son iguales. La energía aparente es igual a la raíz cuadrada, es decir, el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Aquí tenemos energía activa, antes teníamos potencia activa; aquí tenemos energía reactiva, antes tenemos, potencia reactiva. Entonces, todo esto es igual que en la anterior. Todo esto es igual que aquí. Nada más que cambiamos potencia por energía. ¿Cuál era la diferencia? Que teníamos que pensar en la potencia como un instantáneo, como algo instantáneo, y en la energía como algo acumulado en el tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí viene la cosa. Esto también es muy pedido, porque uno por ahí habla mucho de industrias y demás, y resulta que hay comercios que tienen, no sé, 15, 20 heladeras, o hay, no sé, determinadas cargas monofásicas que hay que compensar. Un concepto básico es el siguiente: cuando compensamos cargas monofásicas, generalmente compramos el capacitor en microfaradios, medido en microfaradios. Y cuando compensamos cargas trifásicas, como por ejemplo los motores trifásicos, al capacitor, para corregir el factor de potencia de eso, lo compramos en kilovolt-ampere reactivo. ¿Sí? Entonces, cuando son cargas monofásicas, antes se usaban mucho los tubos fluorescentes con reactancia o con balasto electromagnético. Entonces, para compensar esa bobina, que es esencialmente una bobina, lo que hacíamos era, no sé, al tubo fluorescente de 60 centímetros, que era de 18 o 20 watts, le metíamos en paralelo a la entrada un capacitor de 2,5 microfaradios, y
al de 1,20 m, digamos, que era de 36 o 40 watts según la época, le metíamos un capacitor de 4 microfaradios y con eso compensábamos. Si teníamos un cartel que tenía, qué sé yo, 15, 20, 100 tubos fluorescentes, a lo mejor convenía hacerlo de otra manera, pero es una compensación individual a una carga monofásica donde estábamos poniendo los capacitores en microfaradios. Hoy en día con la tecnología LED en general no se suele hacer eso, sino que se suele directamente mudar a tecnología LED, que trae sus problemas que vamos a ver en septiembre, pero en general lo que hacemos es eso, básicamente poner un capacitor en microfaradios. En el caso de los motores monofásicos se empieza a complicar un poquito la cosa. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de motores monofásicos. Le voy a decir rápidamente 4, los que están en el tema, que son todos los asistentes, van a entender esto. Hay 4, ¿sí? Hay 4 tipos básicos de motores monofásicos. Hay muchos en realidad, pero hay motores monofásicos que tienen un bobinado de arranque y otro de marcha, y el bobinado de arranque, mediante un interruptor centrífugo, a los pocos segundos de haber comenzado su giro, se desconecta. Entonces está solo el bobinado de marcha. Ese no tiene ningún capacitor. Después está el motor que tiene un capacitor, pero no está conectado todo el tiempo, sino que está en serie con el bobinado de arranque, sirve para el momento del arranque, después mediante el interruptor centrífugo o algún otro mecanismo, se desconecta toda esa parte y queda andando solo el bobinado de marcha. Y el bobinado de arranque de ese motor monofásico, tenga o no tenga capacitor, si tiene interruptor centrífugo, no tiene sentido, no está compensando, digamos, ese capacitor, porque solo ha estado funcionando durante el arranque, que es unos breves segundos. Después también hay motores monofásicos que tienen un capacitor, pero que no se desconecta, motor de fase partido, fase dividida, digamos, bobinado de arranque, bobinado de marcha, en serie con el bobinado de arranque un capacitor, pero ahí ya no tenemos un interruptor centrífugo, ni un relé, ni ningún mecanismo que me desconecte el capacitor. Entonces ese capacitor queda andando todo el tiempo. Creo que creo que más o menos me van siguiendo los que están en el tema. Después hay motores monofásicos que traen 2 capacitores. ¿Sí? Entonces, ya van a ver por qué explico todo esto. 2 capacitores. Uno que está conectado solo en el arranque y otro que está conectado durante la marcha del motor. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, porque muchas veces vemos tablas o nos comparten tablas que son para otra cosa o para un país con frecuencia de 60 Hz o un montón de situaciones, y por ahí lo único que se hace es confundir. Aquí lo que le voy a compartir, fíjense aquí lo que está subrayado, compensación individual de motores monofásicos sin capacitor permanente. ¿Qué quiere decir esto? Estoy hablando de los 2 primeros tipos. El que no tiene ningún capacitor, o el que tiene capacitor, pero que se desconecta después del arranque. Entonces, sin capacitor permanente, porque no está permanente el capacitor. Entonces le agregamos otro capacitor ahí, que va a estar dado por esta potencia, o si en HP, o si lo quieren ver en kilowatt, la tabla queda para ustedes, y aquí le dice los microfaradios del capacitor, para llegar a un factor de potencia de 0.85, 0.9 o 0.95, según nuestra necesidad. Entonces le va a quedar esta tabla de capacitores para motores monofásicos sin capacitor permanente. En cambio, si tengo un motor con capacitor permanente, tengo esta otra tabla. Motor monofásico con capacitor permanente. No el que tiene 2 capacitores, porque en general eso ya está pensado con una compensación, pero sí es muy útil esto para que tiene un capacitor que está andando durante la marcha. Está conectado durante la marcha. Entonces, aquí tenemos una cierta potencia en HP, aquí en kilowatt, una cierta velocidad en revoluciones por minuto. Lo que me interesa es esta última parte. De cuántos son los microfaradios del capacitor que le tengo que agregar para que llegue a 0.85, a 0.9 o a 0.95 el factor de potencia. Eso en cuanto a cargas monofásicas. ¿Sí? Muy rápido lo que vemos es compensación individual de distintos tipos de motores y de los tubos fluorescentes. ¿Sí? Más o menos eso es la idea. Ahora, si tengo un motor trifásico, fíjense que ahí está subrayado, motor trifásico, tengo esta tabla, si quiero hacer compensación individual. Después vamos a ver los distintos tipos de compensación, pero individual quiere decir en el aparato específicamente y no en toda la instalación, para hacer acorde. Entonces aquí tenemos, lo que me interesa es la última columna,
el capacitor para compensación óptima, dice, en kilovolt-ampere reactivo. En kilovolt-ampere reactivo. Entonces aquí estamos hablando de motores trifásicos, por eso el dato no me lo dan en microfarados, sino en kilovolt-ampere reactivo. ¿Sí? Y aquí tenemos distintas potencias que están en CB. No es exactamente lo mismo que HP, pero tómenlo más o menos así. No son unidades iguales. Un HP equivale a 746 watts, aunque lo vean distinto en algún lado, y un CB, que caballo vapor, equivale a 735 watts. En definitiva, tienen ahí la potencia en CB, creo que estaba en CB, pero justo me tapa aquí el anotador. A ver. Uy, justo se me movió esto. Sí, en CB, en kilowatt. Y la última columna es la potencia reactiva del capacitor en kilovolt-ampere reactivo, que corresponde a cada una de estas potencias de motor trifásico. Está subrayado, no tienen cómo perderse. Ahora, si tenemos una compensación individual, aquí lo que voy a hacer, esto es un esquema unifilar y esquemático, ¿sí? Es a dónde lo ponemos al capacitor, si tenemos una compensación individual. Aquí estamos hablando de un motor trifásico, esto simboliza un relevo térmico, es un esquema unifilar simplificado, simplemente para darnos cuenta de las ubicaciones. Puede estar aquí el capacitor, es decir, después del relevo térmico, puede estar aquí, o sea, antes del relevo térmico, o puede estar aquí, en el modo 3, digamos, que es antes del elemento de maniobra de este motor, que puede ser de distintos tipos, depende si es arranque directo, estrella y otros tipos más. Pero ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de cada configuración? Cuando nosotros ponemos el capacitor aquí y aquí, el modo 1 y el modo 2, lo que tenemos es que cuando arranca el motor, también se conecta el capacitor. Cuando está desconectado el motor, también está desconectado el capacitor. Sería como una compensación individual automática esto. Automática en este sentido. ¿Sí? No hay ninguna cosa inteligente aquí, sino que es simplemente eso. Se le dice automática. Ahora, en el 3, lo que tenemos es, está conectado el capacitor, aunque esté desconectado el motor. Aquí nos ahorramos a lo mejor el elemento de maniobra del capacitor, ¿sí? Que como le digo es unifilar este esquema, es un capacitor trifásico, pero lo que sucede es que cuando no está conectado al motor, sigue conectado el capacitor y a lo mejor puede tener un problema de sobrecompensación, que esencialmente el problema que me trae es una sobretensión. Entonces, y entre estos dos, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en que esto lo puedo hacer en una instalación más o menos nueva, digamos. Si la puedo proyectar. ¿Por qué? Porque este relevo térmico está pensado para este motor. ¿Sí? Entonces, perdón, esta la puedo hacer en cualquier situación. Aquí es donde está el problema. ¿Sí? A ver, ¿qué sucede en la 2? Lo que tenemos es que el relevo térmico realmente no se entera de este capacitor. Realmente no se entera de este capacitor, entonces lo puedo poner ahí antes. Puede ser un relevo térmico. Necesito el lapicito para que me entienda. Si no, voy a hablar en el aire. Por ejemplo, en la 1, tenemos una parte de la energía, como veíamos la vez pasada, se la entrega el capacitor y otra parte de la energía viene por acá. El motor sigue pidiendo la misma potencia. No cambia. La carga no cambia en sí. Pero sí va a cambiar la corriente que atraviesa a este relevo térmico. ¿Sí? Si nosotros, esto estaba diseñado, este relevo térmico, para este motor, y estaba en un determinado rango, si nosotros le metemos aquí un capacitor, entonces la corriente que pasa por este relevo es menor ahora. Y por lo tanto puede quedar desprotegido este motor. ¿Sí? Entonces, esto sirve para, a lo mejor para instalaciones nuevas donde no tengo que cambiar todo. Simplemente agrego capacitor y pienso o calculo cuánto va a ser la corriente. En cambio, en una instalación que ya está, el capacitor es conveniente ponerlo aquí antes del relevo térmico. Entonces, esa sería la diferencia entre estas tres situaciones. Aquí les dejo también un esquemático multifilar, porque sé que muchos con el unifilar dicen, pero ¿dónde está el capacitor?
o cómo se lo conecta. Bueno, aquí esto es un tachito, como les mostraba en la vez anterior la foto, y tiene 3 tornillitos. Simplemente esto me está mostrando cómo está por dentro. Están conectados en triángulos los 3 capacitores, pero yo llego con 3 cables ahí. Son las mismas 3 situaciones de hace rato, después del relevo, antes del relevo, y antes del sistema de arranque. Ahí dice arrancador, no se confundan con algo electrónico. Esta es una cajita genérica. Piénsenlo más que nada como un arranque directo o un arranque de otro tipo, digamos, pero no como algo, no como un variador de velocidad ni nada raro, ¿sí? Porque ahí con los capacitores y el cambio de frecuencia tengo unos problemas que, como les digo, eso queda para la última clase. Bueno, este es el capacitor que ya más o menos lo conocen. ¿Sí? Es un capacitor trifásico, tiene adentro 3 capacitores de 17 microfaradios conectados en triángulo, y hemos visto que depende de la tensión, va a tener una potencia reactiva, y esto es lo que más o menos vamos a elegir de las tablas, por ejemplo, de las tablas que veníamos a hablar. Ahora, ¿cómo hacemos para los aparatos de maniobra de protección y los conductores? Porque nosotros lo que vamos a hacer es meter esos capacitores en un determinado gabinete, ¿sí? Y ese capacitor depende de la situación, pero a lo mejor va a estar alimentado, o va a ser un banco de varios capacitores, no sé, y va a estar alimentado a lo mejor con fusibles, o con una termomagnética curva D, o con un interruptor en caja moldeada, depende de una serie de variables, pero tengo que pensar que ese capacitor, cuando cierro, ese capacitor es casi como cerrar sobre un cortocircuito si el capacitor está descargado. Por lo tanto, tiene una corriente de inserción muy grande. ¿Y eso qué posibilita? Bueno, que se disparen las protecciones. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es eso. Aquí, cuando dice los aparatos de maniobra de protección, los conductores de alimentación deben estar dimensionados según, o sea, si yo calculo la corriente del capacitor, que serían esos kilovoltios reactivos divididos raíz de 3 por la tensión, 380, 400, depende de lo que tengamos, esto es la corriente del capacitor. Tengo que agregarle un 50%. ¿Por qué? Porque el capacitor tiene una tolerancia de su valor, puede andar un poquitito más, y además tiene que ser capaz de funcionar con una corriente un poquitito mayor, y así con toda una serie de factores, se llega al 1,5%, o sea, un 50% más que la supuesta corriente nominal del capacitor, es lo que tenemos que pensar que va a haber ahí de corriente en esos cables que alimentan al capacitor. Sabiendo eso, vamos a ver el cable, y la corriente nominal del aparato, supongamos la termomagnética curva D, va a estar calculada con esa formulita. Ahora, si tenemos una protección regulable, lo que tenemos que hacer, o sea, me refiero a si tenemos una caja moldeada, es 15, o sea, hay que regular la parte magnética, la IM, de la caja moldeada, 15 veces la corriente del capacitor. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no dispare en el arranque. Y si tenemos fusibles, bueno, es 1,6 a 1,7 en vez de 1,5. Pero bueno, no lo he puesto, pero más o menos esto para que les quede cómo se dimensiona un conductor y una protección para los capacitores. Ahora, ¿qué pasa si, o qué es lo que nos queremos evitar con todo este problema? Las famosas multas. Aparte de generar caída de tensión, tener un factor de potencia bajo, aparte de generar un calentamiento en los cables, que lo hemos aprendido o calculado, creo, en la parte 1, por lo menos lo hemos charlado, el efecto Joule. Aparte de tener todos esos problemas, también tenemos que la distribuidora me puede multar si mi factor de potencia es de determinado valor. Si es menor a 0,95 o menor a 0,85, dependiendo del lugar. Esto tomando una distribuidora ejemplo, hay una distribuidora que tiene así, si el coseno de phi es mayor o igual a 0,85, no hay recargo. ¿Sí? O sea, con 0,85 más el factor de potencia, estamos bien. Recuerden que factor de potencia y coseno de phi no son sinónimos, pero lo estamos utilizando como sinónimos mientras tanto, hasta que llegamos a la clase 4, que es la de armónicos.
el factor de potencia, si está entre 0,75 y 0,85, hay un recargo del 10% de esta distribuidora. O sea, si baja de 0,85 y hasta 0,75, un 10% de recargo. Si el coseno de phi es entre 0,75 y 0,60, esta distribuidora me mete un 20% de recargo en la factura, que es un montón, porque en general tenemos industria, a lo mejor la factura es de 100.000 pesos, o 150.000, o 200.000, o 250.000 pesos. Y estamos hablando de por mes. Entonces, coseno de phi menor a 0,75 y hasta 0,60, un 20% de recargo, y el coseno de phi, si es menor a 0,60, sujeto a suspensión de servicio previa notificación. ¿Qué quiero decir con esto? Porque esa es la pregunta típica también. ¿Cómo me entero de que mi factor de potencia está bajo? Bueno, no es que te llega la multa y nada más. Primero hay una advertencia de la distribuidora. Te dice, che, en la próxima te hacemos, si no compensas, un 10% de recargo o un 20%, depende por dónde andemos. Ahora, si mi factor de potencia es muy bajo, menor a 0,60, entonces la notificación no es, mira que te multamos. La notificación es, si no compensas, te sacamos el medidor y nos lo llevamos. ¿Sí? Eso dice la distribuidora. Si el factor de potencia es menor a 0,60, no hay amenaza de multa, hay amenaza de suspensión de servicio. ¿Sí? Primero te avisan, no es que te llevan el medidor de una y vos dices qué ha pasado, y cuando vas a preguntar te dicen, no, tenías el factor de potencia bajo. Primero hay advertencia. Por eso siempre te hace miedo, siempre te hace pregunta. Bueno, siempre hay una notificación previa y después empiezan las multas o la suspensión de servicio. Entonces, estos triangulitos para que, simplemente para ilustrar, no perdamos la relación entre las energías y las potencias. Pero estos medidores tienen que ser electrónicos, en general, y como les digo, así como esto depende de la distribuidora, EMA, atento ahí, ¿qué más depende de la distribuidora? Lo que depende también de la distribuidora es a dónde van a ir alojados estos medidores. Por ejemplo, las columnas de medición, que ahí nos va a comentar EMA que cuáles son las distribuidoras homologadas y qué es lo que tenemos. Bueno, en Rocker, como les he adelantado antes, homologados por lo que sea la línea 918A, que serían gabinetes, o sea, columnas de medición para viviendas múltiples, ahí un poco el dibujito se ve, y bueno, cajas de toma para lo mismo, van a encontrarse con las prestadoras de servicio de Edenor, Edesur, EDELAP, EDEA, además tenemos EDESAL y EPEC y CALF, en lo que sería, o sea, todas estas, o sea, las primeras 5 que le nombré, o sea, Edenor, Edesur, EDELAP, EDEA y EDESAL, para lo que serían columnas, ¿no? Y EPEC y CALF, lo mismo, y las otras en lo que serían caja de toma. Creo que hay otra. Bien. Sí, sí. Este sería o sea, como las, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. ¿Qué palabra? Un poco las prestaciones de la columna, IP43 y K10, bueno, para todas las prestadoras de servicio que le dije, de 3 a 12 monofásicos, en lo que sería simple, de 2 a 4 trifásicos, también la parte simple, de que sean monofásicos o trifásicos, y a su vez ahí están combinados, que son monofásicos y trifásicos, que serían de 3 hasta 12 monofásicos combinados con 2 trifásicos. Obviamente, si se requieren más monofásicos o más trifásicos, hay un kit de barras de acople, todo siempre a la misma altura, y se pueden acoplar indefinidamente, obviamente dependiendo tal vez alguna característica de la prestadora de servicio. Y esto es lo que le había dicho de las cajas de tomas, con las prestadoras de servicio que habíamos nombrado antes, pero bueno, tenemos de 60 amperes, 200, 400 y 500 amperes. Creo que eso es todo, no sé si hay algo más. Sí. Buenísimo, Emma. ¿Y habrá alguna pregunta hasta que nos pongamos en sintonía con esta factura? Mira, por el momento, preguntas y respuestas. La parte de preguntas y respuestas no hay nada, están cero. Yo supongo que están medios confiados de que va a haber un webinar de preguntas. De preguntas, ahí me cocinan después a preguntas. Creen que no tienen que hacer preguntas, pero sepan de que de las preguntas que tal vez no lleguemos a responder hoy o algo, son las que empezamos a responder en el próximo webinar, porque no es que exactamente. Tengo algunas de Facebook, David. Bueno. ¿Siempre el capacitor está conectado en triángulo? Pregunta Walter.
En general, lo que pasa es que hay compensación en baja tensión y hay compensación en media, que ni me quiero meter en ese tema. Pero en baja tensión, en general, están conectados en triángulo, que es la forma en que tengo de sacarle la mejor potencia a ese capacitor. En media tensión, como es mucho más fácil que se perforen por la tensión más alta, digamos, los capacitores suelen estar en triángulo. Pero bueno, en baja, sí. Para hacerlo corto, están en triángulo. Están en la estrella media, por ahí. Y la pregunta del millón, ¿qué diferencia hay entre factor de potencia y coseno de phi? Bueno, la diferencia que hay entre factor de potencia y coseno de phi la vamos a ver en septiembre en la clase 4. Hay que entender qué son los armónicos para entender la diferencia entre factor de potencia y coseno de phi. Metió suspenso. Perfecto. Por ahora lo vamos a utilizar indistintamente, pero después lo vamos a aprender. Muy bien. En general, casi todo el mundo lo usa como sinónimo, pero es importante la diferencia. Está bien la pregunta. Muy bien. Perfecto. Aquí tenemos una factura, todas son similares, no son exactamente iguales, pero para saber qué tenemos. Aquí tenemos, dice tarifa T2. A ver, tarifa T2, tensión de suministro, baja tensión. Bueno, aquí está la fecha, podría buscar una más nueva, ¿no? Y aquí dice demanda en kilowatt, y ya vamos a hablar de esto. Igual esto está al revés, ¿no? Debería ser la K minúscula y W mayúscula, pero no importa. Cuando nosotros tenemos un comercio grande, un shopping, una industria, y nos pasamos a lo mejor de 50 kilowatts, estamos hablando, nos pasamos de 10 kilowatts, en general se llama T2 la tarifa, y lo que empezamos a tener es el problemita o la vigilancia del coseno phi. Aquí no pone la letra griega, dice cos phi directamente, 0,80 dice, por ejemplo, en este caso. Entonces, aquí cuando dice demanda, la jerga de las distribuidoras se refiere a potencia. Y cuando me habla de energía, me dice energía. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí está en kilowatt, pero esto que está aquí está en kilowatt hora. Esto es energía. ¿Por qué me habla de potencia y de energía si lo que me cobra supuestamente es energía? Vamos a hablar. En realidad me cobra, depende de la tarifa, también me cobra las dos cosas. Entonces, aquí lo que tenemos es de información, lectura de energía, donde dice consumo, la primera es energía reactiva. Y después las distribuidoras dividen en 3 horarios distintos. ¿Sí? Porque no es lo mismo consumir, no es lo mismo consumir en un horario en el que todos están demandando energía que consumir en un horario en el que está todo más o menos apagado, están todos más o menos durmiendo. Entonces, se divide porque hay una curva de demanda y esa previsibilidad también tiene mucho que ver con las maniobras, con el sistema interconectado nacional, con los generadores que pueden entrar y salir, pero la información que tenemos es energía reactiva y la activa, la potencia en watt, ¿sí? Energía en kilowatt hora, mejor dicho, tenemos activa, resto, dice ahí. ¿Qué quiere decir resto? El horario de 5 de la mañana a 6 de la tarde, 5 a 18 horas. La siguiente es activa pico. ¿Qué horario es el pico? La hora en la que más energía está demandando todo el mundo, que es de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. ¿Y qué es valle? Algo más plano. La energía activa en valle es de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, cuando la mayoría se ha ido a dormir, y cuando la mayoría todavía no se ha levantado, y cuando todavía no han prendido las máquinas de las industrias y demás. Entonces, por supuesto que eso va a depender de cada actividad, pero esto es una idea general que está muy bien pensada. Son 3 horarios distintos. Pico, el nombre lo dice, el horario de mayor demanda. Valle es el horario de menor demanda, y resto es como el resto, lo que no es ni pico ni valle. Entonces, esas 3 energías, ¿qué tengo que hacer para saber si me está cobrando bien la distribuidora? ¿O de dónde sale ese número, si quieren pensarlo así? ¿De dónde sale ese número? Ese 0,80. Bueno, lo que tenemos que hacer es sumar estas 3 energías activas, sumar estos 3 números, ¿sí? Y esta es la energía activa total, ¿sí?
Y la reactiva es esto. Entonces sumo estas tres, ese numerito lo pongo aquí, energía activa, lo elevo al cuadrado, le sumo la reactiva al cuadrado, saco raíz cuadrada y eso me va a dar la energía aparente, tal y como veníamos hablando. ¿Y cómo va a ser el coseno de phi? La energía activa, o sea, la suma de estas tres de pico, resto y valle, dividido esto que acabo de calcular. Y ahí me tiene que dar 0,8, si no me está mintiendo la distribuidora o algo está pasando. Entonces, esto está, si después cuando les llegue el PDF lo verifican, da 0,8. 0,80, si quieren 0,8 lo mismo. ¿Y qué me decía esta distribuidora? Que si es menor a 0,85, me multa con un 10%. Si es menor a 0,80, ya me multaba con un 20%. Entonces, este 10% que dice aquí es la penalización que corresponde a este coseno de phi bajo de 0,8, 0,80. Entonces, en otra parte de esa misma factura tenemos energía activa. Fíjense, todo lo que yo les venía hablando existe, no es pura teoría, digamos. La energía activa. Estos 2.757, de 2.756,30 es el número que les va a salir, salvo un redondeo por falta de comas aquí, el número que les va a salir si ustedes suman las tres energías activas. Y está todo junto aquí, y cada kilowatt hora tiene este valor unitario, y si multiplican esto por esto, les sale aquí una platita. ¿Sí? Ya vamos acumulando aquí en esta factura. Si esto hubiera sido la tarifa T3, que sería la mayor de todas, en general, me van a cobrar un precio distinto por cada horario. Por eso también es importante esto. Activa, resto, pico y valle. Aquí en la T2 las mide a las tres, pero no te cobra las tres de manera discriminada. Te cobra todo junto a las tres activas. En cambio, en una tarifa T3, aquí en vez de tener este que dice energía activa, tendría activa resto, activa pico, activa valle. Entonces, de ahí sale este número, de sumar las tres energías activas, los tres horarios de energía activa. Esto es, en general son facturas mensuales. Demanda excedida, me dice aquí, pero vamos a ver si seguimos por el lado de la energía, después vamos a hablar de potencia y el tiempo. Ese número entonces salía de sumar estos tres. Después, ¿qué más tengo? Demanda excedida, ahí estamos. ¿De dónde sale ese número? 17,02. Cuando me dicen demanda, entonces, me están hablando de potencia. En la jerga de las distribuidoras, si me hablan de energía, me hablan de energía, pero si me hablan de demanda, se refieren a potencia. A watt o a kilowatt. Entonces, ese 17,02 son 17,02 kilowatt. Y dice excedida. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, resulta que aquí, en el cuadrito este de demandas que veíamos al principio, hay una promesa, digamos. Yo soy un gran consumidor, o un consumidor mediano, y a la distribuidora le prometo que en el horario de punta, que sería lo que para energía se llama de pico, digamos, que en este horario, de 18 a 23, que en potencia se llama punta en vez de pico, y lo otro, lo que es valle y resto, se llama fuera de punta. Esto las primeras 10 veces que lo he visto, no lo entendía, así que vamos a ir de a poco esto se va entendiendo. En punta, yo he prometido, digamos que iba a ahí dice convenida, he prometido que iba a consumir 10 kilowatts de pico. Acuérdense que kilowatt es potencia, y eso es instantáneo. Obviamente no es que si hay un pico de un medio segundo ya me lo registra el medidor y ya chao, no. Ese pico son en realidad 15 minutos acumulados de esa potencia, ¿sí? Nada más que lo podemos tomar como instantáneo si lo tomamos dentro de un mes. Si en algún momento del mes he estado 15 minutos con más de 10 kilowatts, entonces tengo una demanda excedida con respecto a lo que había prometido que iba a pedir en punta. ¿Por qué? ¿Y qué le interesa a la distribuidora si total me cobra? Dirán algunos. Bueno, lo que pasa es que los transformadores, los cables, los otros usuarios, todo depende de tener un control de cuánto es lo que se supone que voy a consumir. Entonces yo me pongo a consumir a lo loco, capaz que al transformador no le da el cuero, capaz que saltan las protecciones, capaz que pasan un montón de cosas que no son buenas, y no es solamente cuestión de cobrar lo que consumo y consumir lo que sea. Hay un cierto cálculo que se hace. Entonces aquí se ha prometido, digamos, por eso dice convenida,
que en punta se iba a consumir máximo 10 kilowatts, pero la registrada máxima es 27,02 kilowatts. 27,02 menos 10, tengo un exceso de 17,02 kilowatts. Entonces, ahí, por eso en demanda excedida, dice 17,02. Chao, esto ya me cobra otra plata más, ¿sí? Por haberme excedido. Y después la de los 10 kilowatts convenidos también me los cobra. Entonces, en tarifa 2, no solo me cobra energía, como si fuese una casa, también me cobra, además de energía, me cobra potencia. Pero la potencia contratada tiene un precio, y una vez que me excedo, porque estas 10 era la potencia contratada, todo lo que me exceda tiene otro precio mayor. 400 dice aquí, y aquí dice 600, porque esta es la excedida. Me cobran más caro por haber tenido picos de potencia mayores que los que le he dicho a la distribuidora que iba a tener. Entonces se va haciendo más gordita, digamos, la factura. Entonces no es solamente coseno de phi, ahí vamos a hablar de eso. Y el recargo por coseno de phi es 2.467,22. ¿De dónde sale eso? Sumo estos tres dineros, 10.000 y algo, más 10.000 y algo, más 4.000, me da 24.000 y algo, 24.670. El 10% de eso es 2.467. ¿Sí? Entonces, mientras más grande es lo otro, más grande va a ser este monto. ¿Por qué? Porque es un porcentaje de esto. Y esto, así como aquí es 2.400, si el coseno de phi hubiera sido menos a 0,8, la multa hubiera sido de un 20% y hubiera sido casi 5.000. Ahora, aquí no termina todo. Este subtotal es sin impuestos. Sin impuestos. El IVA en un domicilio, aquí, en vez de decir 27, va a decir 21. Pero aquí dice el 27%. ¿El 27% de qué? Esta plata que está aquí es 7.500 y algo. Es el 27% de esto. Entonces, mientras más grande es esto, más grande es esto y más grande es esto. La contribución única, eso es otro impuesto, es un 6,3%. ¿De qué? De esto. Y la tasa de energía municipal, ¿sí? La tasa de energía municipal depende del convenio que tenga la distribuidora con la municipalidad, depende de un montón de cosas, pero aquí es un porcentaje, no importa cuánto, en este caso es un 14%, pero depende del lugar, un 14% ¿de qué? De esto. Entonces, al acumular, ¿sí? Lo que es impuesto más esto, se hace una factura de 40.000. No, y esto es muy poco, ¿no? Muy poco para lo que es en general una industria. Esto es poco, esta factura. Pero lo que quiero que quede más o menos la idea es que por ahí el recargo por coseno de phi, si una persona que no conoce va a agarrar y va a decir, ah, es 2.500 pesos, que en realidad esto es de 2010 y algo, 19 creo que es. Hoy capaz que es un poquito, seguro es un poquito más. Dice 2.500 pesos, no voy a gastar no sé cuántos miles en pagarte a vos para calcular los capacitores y que los instales, si en realidad son 2.500 pesos, con una factura de 40.000 no me hace la diferencia. No es así. ¿Por qué? Porque no es esto lo que estamos pagando por culpa de ese coseno de phi bajo. Estamos pagando esto, más los impuestos sobre esto, por ejemplo. Y no es coseno de phi lo único que podemos asesorar. Cuando entendemos el concepto de potencia y de los horarios, de la demanda, a veces ni siquiera hace falta instalar capacitores. Se da una solución o un ahorro muy grande, y depende del lugar, casos, como digo, que los conozco muy bien, donde hay clubes, por ejemplo, que prenden bombas muy grandes, clubes muy grandes, que prenden bombas de agua muy grandes, y las encienden, por ejemplo, en el horario de punta, cuando es más cara la energía y cuando te multan por demanda excedida. Entonces, a veces basta con decirle, mira, no prendas la bomba a esa hora, prende a esta otra hora, o ponemos el temporizador para esa otra hora. Entonces, con conocer todo esto, es toda una serie de asesoramientos que podemos dar a nuestro cliente, y estas facturas pueden reducir un montón. Podría haber ahorrado otras facturas que tengo por ahí de 250.000 pesos, donde el ahorro capaz que son 50.000 pesos en una boleta, no sé, son medio millón de pesos al año, o 2 millones de pesos al año lo que uno puede ahorrar. Entonces imagínense lo que uno puede cobrar por hacer este asesoramiento. Entonces no es solo cuestión de coseno de phi, no es solo cuestión de este numerito que es sin impuestos y es viejo.
Es cuestión de potencia, ¿sí? O sea, de demanda, es cuestión de coseno de phi, y cuestión de saber que mientras más grande es esto, más grande es este total, y mientras más grande es este total, le sumas como 40% de impuestos, más grande es este otro total, ¿sí? Entonces, por eso me parecía importante, porque como todas las boletas tienen un formato distinto, según la distribuidora, esto no se lo suele enseñar mucho, no, aparte que es bastante complicado explicarlo de manera rápida en menos de una hora, pero esto no se lo suele explicar mucho, y muchos electricistas se ven asustados cuando el cliente les quiere que le explique la boleta, y la verdad es que esto no es fácil. Y como digo, como por ahí se hacen webinars para todo el país, y son todas boletas distintas, y todo depende de la distribuidora, no se suele enseñar esto porque no se puede matar todo de un solo tiro. Entonces, pero más o menos esto es lo que se van a encontrar ustedes en cada lugar. Algo muy parecido a esto que les estoy diciendo. Muy parecido a esto. Entonces, ¿de dónde salía ese número? Entonces, de hacer esa resta. De la que he prometido, y menos la que he terminado, mejor dicho, la que he terminado consumiendo en un pico, menos la que había prometido, la convenida. Entonces, eso es recargo por coseno phi, que ya lo hemos hablado. Y aquí una explicación, dice: nota observar que la tasa de energía municipal, que sería el consumo de las luces de la calle, no tiene nada que ver con el ABL, que es el mantenimiento de las luces de la calle. Porque muchos me dicen, che, me cobran 2 veces No. En este caso es un 14% del subtotal. En otras facturas se pueden observar otros porcentajes, como 12,85, 10%, o incluso no está la tasa EM. Eso depende de varios factores, tales como el tipo de tarifa, si es T1, T2, T3, la condición frente al IVA, el convenio entre la municipalidad y la distribuidora, etc. ¿Sí? Pero es como para que tengan una idea de qué se trata todo esto. Entonces, les dejo un ejercicio para que ustedes lo piensen. Suponiendo los tiempos de funcionamiento razonables, calcula la potencia activa media consumida en las distintas franjas. Esto pico y valle. O sea, tenemos la energía en kilowatt hora. Lo único que tenemos que hacer, si tenemos la energía en kilowatt hora por cada franja horaria, lo único que tenemos que hacer es dividir entre la cantidad de horas de ese horario, que puede ser de 5 a 18, o puedo tomarlo en la empresa a la que estoy asesorando y decir, no, a las 7 recién prenden todo. Bueno, tomo de 7 a 18. Entonces, para calcular, bueno, eso sería en resto. En pico, bueno, están tantas horas funcionando, 5 horas, bueno. Pongo los kilowatts, horas que me dice la boleta, dividido la cantidad de horas. Por supuesto, es la hora por día multiplicado por la cantidad de días en el mes que está funcionando con esa supuesta potencia. ¿Se entiende esto? Entonces, el kilowatt hora es energía acumulada en el mes. Entonces tengo, supongamos, 24 días de trabajo en el mes, y en ese horario son 5 horas. Bueno, 24 por 5, eso va aquí abajo, la cantidad de horas. Entonces con esto voy a tener la potencia media activa. La potencia activa, que es una especie de, vamos a decir, promedio, en los distintos horarios. ¿Y para qué me sirve ese dato? Para calcular cuántos capacitores y de cuántos kilovolt-ampere reactivo voy a necesitar. ¿Se dan cuenta de la importancia de leer la factura? Aparte de todo lo que les estaba diciendo, es para calcular los capacitores que voy a necesitar. ¿Cómo lo hago? Muy rápidamente, teniendo o sabiendo que está discriminado por pico, resto y valle, agarro la energía en el pico, en el resto y en el valle, y a las 3 las divido entre la cantidad de horas que más o menos está en funcionamiento en el mes. Entonces voy a saber cuántos kilovolt-ampere reactivos de capacitores voy a necesitar en pico, en resto y en valle. Porque a lo mejor no es un solo capacitor para todo el día, sino que son distintos. Y va a ir cambiando, y podemos poner un relevo aritmético que lo vamos a ver en la primera de septiembre, en la primera webinar de septiembre. Pero este dato de potencia es importante, porque este dato de potencia me sirve para entrar a una tablita, que esa tablita me va a dar el dato de kilovolt-ampere reactivo de capacitores. Ahora les presento a la tablita. La tablita es así, tabla de valores, le voy a hacer zoom y demás. Pero hay una tablita que les va a quedar en el PDF, que es tangente de phi inicial menos tangente de phi deseado. ¿Por qué? Porque ¿cómo se calcula los capacitores que necesito?
Dimensionamiento de capacitores necesarios para mejorar el tangente de phi o coseno de phi, depende de lo que me estén cobrando. Se calcula con el tangente de phi. Por más que me den el coseno de phi como dato, yo tengo que saber la relación entre coseno y tangente, que no viene al caso matemáticamente, sino que para eso tenemos la tabla, entonces se olvidan de eso. Pero la cantidad, la energía, la potencia reactiva en kilovoltaje reactivo del capacitor va a ser igual a la potencia esa que les acabo de enseñar cómo calcular para los determinados horarios. La potencia esa la tengo que poner aquí en kilowatt, si aquí quiero que me salga en kilovoltaje reactivo, y a eso lo multiplico por un numerito. Es el numerito que está entre paréntesis. ¿Sí? Tangente de phi menos el tangente de phi deseado. El actual menos el que quiero llegar. Ese numerito, ¿de dónde lo saco? ¿Lo puedo calcular o lo puedo sacar de esta tabla? Entonces, todo lo que está entre paréntesis es lo que vamos a sacar de esta tabla. Repito, con la factura, agarrando la energía en pico, la energía en resto, la energía en valle, lo divido en la cantidad de horas que creo que, y pregunto por supuesto, y veo las facturas de los últimos 12 meses y demás, lo hago unos promedios y divido entre la cantidad de horas de cada franja horaria y acumuladas en los días del mes que estén activos, y eso me da una potencia promedio de todo el mes. Entonces, esa potencia promedio, multiplicada por un valor que me da esta tablita, me va a dar la cantidad o la potencia de capacitores que voy a necesitar. ¿Sí? Y es bueno tenerlo discriminado por horario. Ahora, vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo para que se entienda esto. Aquí tenemos, en esta tabla, vamos a hacer un poco de zoom. Me tengo que tomar. Aquí me da el tangente de phi, el coseno de phi, el deseado. Esto que está en verde, todo esto es a lo que quiero llegar. Y aquí, el tangente de phi, el coseno de phi actual. Entonces, supongamos que tenemos los siguientes datos. Tenemos una potencia activa calculada de la forma que le he explicado previamente de 12 kilowatts. El coseno de phi actual es 0,65. El coseno de phi al que quiero llegar es 0,95. Clarito esto. Estos son los datos que tenemos. Los 12 kilowatts lo podemos sacar. Si es una máquina grande, puede ser una compensación individual y esto también me sirve. O lo podemos sacar de la factura si es que vamos a hacer una compensación, por ejemplo, global. Que todo eso lo vamos a ver en profundidad después, cómo se conecta y todo. Vamos a ver un poquito más de cablecito que es lo que les gusta. Entonces, el coseno de phi actual es 0,65, al que quiero llegar es 0,95. ¿Cómo se usa esta tabla? El coseno de phi actual es 0,65. Bueno, ahí, 0,65. El coseno de phi al que quiero llegar es 0,95. Tiro la línea para abajo, intersecto fila con columna, y me da el factor. El factor es 0,840 o 0,84, como quieran, lo pongo ahí en más grande. Así se utiliza esta tabla. El coseno de phi al que quiero llegar, perdón, el coseno de phi en la vertical, el coseno de phi que tengo, o la tangente, depende del dato que me da la distribuidora, pero supongamos que en este caso es coseno, y al que quiero llegar en la vertical, 0,95 aquí, o sea, en la línea horizontal, pero bajo así, y cuando se cruzan esta fila, la del coseno de phi que tengo, con esta columna que es la del coseno de phi al que quiero llegar, me da un numerito. Ese numerito lo tengo que multiplicar por la potencia que he calculado con la boleta. Entonces, tenemos potencia activa, que era 12 kilowatts, coseno de phi actual 0,65, coseno de phi deseado 0,95, entonces ese factor que se llama tangente de phi menos tangente de phi prima, o sea, tangente de phi actual menos el deseado, es 0,84. Entonces, agarro ese 12, la potencia, y lo multiplico por el valor de ese paréntesis, y el valor de ese paréntesis completito lo he sacado de la tabla. Entonces son 12 kilowatts, que lo he calculado con la factura, por 0,84 que lo he sacado de la tabla a esta parte. Eso me da 10 kilovoltamperios reactivo de capacitor que necesito. Es simplemente un ejemplo como para que les quede con números. Porque por ahí esto no es muy
fácil de entender. Les dejo aquí la imagen para que vean que si fuera este capacitor, necesitaría, si lo trabajo a 400 volt, a lo mejor necesitaría 2,5, serían 4 capacitores lo que necesitaría de estos, pero si lo hiciera trabajar a 380, tengo que ver que a lo mejor necesite 5 capacitores. ¿Sí? Que me pase un poquitito, no importa, eso depende de los redondeos que vayamos haciendo. Entonces, más o menos esta es la idea general. Hemos llegado muy bien con el tiempo hoy. Muchísimas gracias. Entonces, si me buscan en YouTube, estoy como David Ezequiel Palavecino, y tengo también una pequeña tienda de cursos online que se llama davidpalavecino.tienda.com. Si hay alguna pregunta. Tenemos. Bueno. A ver. Un aire acondicionado que tiene capacitor de arranque, el compresor y cap de trabajo, el ventilador exterior. Uf, ¿cuándo se compensa? No sé si lo leí bien. Sí. Ah, bueno. ¿Sí? Ok. Creo que creo entender lo que ha querido decir. A ver. En general el aire acondicionado, a lo mejor, no sé, está hablando de otro, pero yo conozco, no tienen un capacitor que a lo mejor es doble, la unidad exterior tiene el compresor y el forzador, que se llama. Y son dos capacitores distintos, ¿sí? Son dos capacitores que están encapsulados en un mismo tachito. Entonces, esos capacitores no son como los de las heladeras, mejor dicho. Esos motores no son como los de las heladeras, perdón. No quiero confundir con esto porque sé que no es fácil. En las heladeras, en general, lo que voy a tener es que el bobinado de arranque después no está actuando, no está conectado. Es de los primeros casos que yo les comentaba al principio de esta charla. Pero en los motores del compresor de la unidad exterior y del forzador de la unidad exterior de un aire acondicionado tipo split, ahí lo que tengo son capacitores que siguen conectados. No hay interruptor centrífugo que me los desconecte. Si ustedes miden el consumo en serie con el capacitor, sigue estando. O sea, el bobinado de arranque sigue estando conectado. Es más llamado arranque ahí. Entonces, si fuera que tiene una desconexión, en esa línea en la que está en serie con el arranque, que sería el capacitor, no tendría que tener corriente. Eso sigue estando conectado. Para eso está la segunda tabla que he dado hoy. Sí, pero mejor es tener una pinza, no sé si me ven, o tener los datos de placa en general. Eso depende también de la tecnología. Hay artefactos que en general vienen bien compensados de fábrica, eso lo veremos. El problema está en los motores trifásicos grandes de industrias. ¿Sí? Pero no está mal la pregunta. ¿Sí? Para saber qué tal usar, la tabla que tienen que usar es la segunda tabla de las que he dado hoy, si no me equivoco. La que dice con capacitor permanente. Perdón. El capacitor sigue conectado. Ok. Entonces, acá preguntan. En una boleta con multa, ¿hay que tener en cuenta el coseno y la potencia contratada para determinar por qué es la multa? Exactamente. Más o menos, no sé en qué momento estaba esa pregunta, ¿eh? Pero no sé si ustedes siguen viendo mi presentación, pero ahí dice convenida, bueno, sí, contratada, es lo mismo. Puede decir convenida, contratada, es lo mismo. Hay que ver esto, ¿sí? Si hay una diferencia, sobre todo aquí, si aquí dice 10 y aquí dice 27, es porque hay una diferencia entre los dos, y después, aquí vamos a ver excedida, vamos a ver si el número aquí dice 0 o si este ítem no está, depende del formato de factura, y vamos a ver si me están cobrando por el tema de potencia, y vamos a ver aquí por el tema de coseno de phi, si el número este es 0 o si este ítem no está. Depende eso de la factura, pero sí, mirando la boleta tenemos toda esa información, no en un domicilio, a menos que estemos en Tucumán, que es el único lugar donde te multan por este tipo de cosas en domicilio. Después, no por la potencia, pero el coseno de phi, en domicilio se multa en Tucumán. Perfecto. ¿Otra pregunta? Le respondo yo en directo a Rubén, que muchos seguro tienen la
la misma consulta. Sí, vamos a compartir estas tablas, sí, a todo el que está participando, incluso quienes están participando por Facebook. Quienes participan por Zoom, mañana al mediodía les vamos a enviar toda la información y el material que vimos el día de hoy. Quienes participan por Facebook, por favor, recuerden dejarnos el correo electrónico en comentarios, así les podemos enviar también todo. Y la invitación para el próximo jueves, el exclusivo de consultas de preguntas de factor 1 y 2, con David y Emanuel. Buenísimo. ¿Cómo se conectan los capacitores? ¿En serie o en paralelo? Matías, consulta. A ver, si estamos hablando de los trifásicos, ni en serie ni en paralelo. Los trifásicos, los ¿Monofásicos decía? No, trifásicos. Trifásicos. Están tal y cual, o sea, internamente los capacitores están conectados en triángulo, adentro de un tachito. Antes se utilizaba, ya no es muy recomendable, usar 3 capacitores individuales y armar un capacitor trifásico. Ahora viene todo en un solo encapsulado, ¿sí? Pero capaz que en una industria vieja uno se puede encontrar eso. Están conectados en triángulo internamente. Ahora, esto, cómo se conecta al motor trifásico, lo tenemos aquí. ¿Dónde está? Aquí. Es simple, sería un paralelo, digamos. ¿Paralelo en qué sentido? En que están sometidos a la misma tensión. 2 elementos están en paralelo y están sometidos a la misma tensión. Entonces, aquí, como vemos aquí, están conectados en paralelo con el motor. No puedo conectarlo en serie con el motor trifásico al capacitor. Sí, preguntó trifásico, ¿no? Sí, trifásico. Bien. Listo. Buenísimo. Bien. Bárbaro. La última, Roberto, en una instalación monofásica, ¿cómo se compensa? A veces, eso depende del tamaño de la instalación monofásica, pero a veces se hace una compensación global, digamos, al principio de la instalación con un solo capacitor, y eso va a depender de un análisis de carga que hagamos nosotros. Porque, repito, si nosotros tenemos un solo capacitor grande conectado todo el tiempo, pero resulta que estamos en una instalación donde las cosas están prendidas a la mitad del día, vamos a tener sobrecompensación y por lo tanto sobretensiones que me pueden generar algunos problemas. Entonces, en la instalación monofásica, básicamente los capacitores los pongo en paralelo. Lo pongo en paralelo con las cargas. En el caso de los motores monofásicos, bueno, ahí lo pongo en serie con la bobina de arranque, ¿sí? Que serían en paralelo con les juro que los electricistas me están entendiendo. Te veo la cara, Pato, pero me están entendiendo. Pero confío en vos y en los electricistas. Sí, saben lo que es paralelo, saben lo que es serie, saben lo que es bobina de arranque. ¿Sí? Entonces esa es la idea. La idea es esa. En una instalación monofásica depende si quiero compensar individualmente aparato por aparato, o si quiero compensar por sectores, o si quiero compensar globalmente. La compensación individual, sectorial y global la vamos a ver en el primer webinar de septiembre, que sería la parte 3, y sus distintas configuraciones, ventajas y desventajas, y además vamos a ver cómo se conecta un relé inteligente, digamos un relé barimétrico, mejor dicho, que es un bicho que mide el coseno de phi y va dando órdenes de que se conecten y desconecten distintos capacitores según la necesidad durante el día. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, gracias a todos por participar. Gracias, David, Emma. Un placer como siempre. Bueno, recuerden... Sí, perdón. La próxima fecha, justo creo que próxima fecha, entonces, ya vamos a tener septiembre. A partir de mañana vamos a abrir la inscripción para septiembre. Y quienes hayan participado, por favor, déjennos sus correos. No se olviden de revisar correo electrónico, el correo no deseado, porque muchas veces caen nuestros emails allí, sobre todo para la inscripción. Y para participar en el consultorio de preguntas, que es el próximo jueves a las 17. Y les va a llegar, es exclusivo, eso no sale ni por YouTube ni por Facebook, es simplemente ustedes con David y Emanuel para responder preguntas, y eso les va a llegar por mail. Así que muchas gracias a todos. Buenísimo. Gracias David, Emma, y a todos por participar. Un beso enorme. Nos estamos viendo. Chau. Nos vemos la semana que viene.